La hipertensión o tensión arterial alta es un trastorno grave o enfermedad crónica que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo, siendo responsable de una gran parte de las enfermedades cardiovasculares, como accidentes cerebrovasculares, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o arteriopatía periférica. Se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión y apenas 1 de cada 5 tiene controlado el problema, ya que los síntomas pueden ser silenciosos. Sin embargo, la hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo, por lo que es necesario acudir a revisión médica periódica. Entre los factores de riesgo se encuentran las dietas malsanas, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, y el sobrepeso o la obesidad, y le puede ocasionar cefaleas matutinas, hemorragias nasales, ritmo cardíaco irregular, alteraciones visuales, entre otros, y en casos con mayor gravedad, fatiga, náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. La única manera de detectar la hipertensión es recurrir a un profesional sanitario para que mida su tensión arterial. Es un sencillo proceso rápido y sin dolor que lo puede realizar tanto un profesional en la materia como usted mismo desde su casa con un dispositivo automático o baumanómetro digital. La hipertensión arterial se puede prevenir si lleva un estilo de vida conveniente. Recuerde acudir a su revisión médica de manera habitual y descartar cualquier complicación porque su salud es primero. Hola a todos, bienvenidos a su programa Salud en Casa, donde tenemos a los mejores especialistas y llevaremos hasta su hogar los temas más importantes en salud. Hoy tenemos al doctor Marco Antonio Hernández. Él es jefe del Servicio de Cardiología del Centro Médico del ICEMIN. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y por la invitación. Platíquenos un poquito sobre este delicado tema que es la hipertensión. ¿Qué es como tal el padecimiento? Sí, muchas gracias. La hipertensión es una enfermedad crónica, la cual está caracterizada dentro de las principales 10 enfermedades crónicas en el mundo. La prevalencia que hay en nuestro país llega a ser del 36%. Quiere decir que si somos alrededor de 120 millones, pues arriba de 40 millones de personas en México somos hipertensos. ¿Qué es la hipertensión? Es la tensión de las arterias cuando ya no tienen la capacidad de poder dilatarse. Es decir, habitualmente en nuestro cuerpo existe un mecanismo de juego que es entre la vasodilatación y la vasoconstricción. ¿Qué significa esto? Entre estar apretado y relajado. Y relajar. Okay. Y eso hace nuestros vasos sanguíneos. Eso es lo natural. Cuando se pierde este mecanismo, se pierde la vasodilatación y lo que existe ahora es la tensión. Esa tensión que se denomina como hipertensión, por eso el término es hipertensión, no es hiperpresión, que puede ser un término coloquial, la presión arterial. Pero mal dicho. Pero mal dicho, el término correcto es hipertensión, que habla de la tensión arterial. Entonces es la pérdida de esta capacidad de regulación que tiene nuestro cuerpo. Ahí influyen pues cosas que tenemos hereditarias o la pérdida de algún factor que influye en nuestro camino. Ok, o sea, hay varios factores que influyen para desarrollar este padecimiento. Sí, podemos como dividirlos, quizás para entenderlos un poquito mejor, en aquellos que son adquiridos y aquellos que son congénitos. ¿Cuáles serían los adquiridos? Los adquiridos puede ser aquel paciente que empieza a modificar su estilo de vida hacia un estilo de vida mal, donde empieza a haber sedentarismo, empieza a haber obesidad, empieza a haber ingesta de sal, ingesta de bebidas alcohólicas, que también nos lleva a esto, la pérdida del ejercicio. Esos factores no es que sean la causa, son predisponentes para llevarnos a la hipertensión. Hay un término que también se conoce como hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria, aparte de la hipertensión que se llama esencial o primaria, esa puede ser debida a cosas muy específicas. Digamos un problema renal, una tumoración en un órgano como la glándula suprarrenal, en las cuales esas entidades, si las corrijo, se puede corregir la hipertensión, pero en la otra entidad, donde es la hipertensión esencial, ahí se pierde esa ayuda y hay control de los factores de riesgo.
Es decir, que la hipertensión puede ser secundaria a un padecimiento, como una complicación, no Sí. como el padecimiento base. Exactamente. Esta hipertensión renal se debe casi siempre a una estrechez de la arteria donde no pasa la sangre, entonces el riñón como mecanismo secundario empieza a producir unas hormonas o enzimas y hace que se eleve la presión. Se libera esa obstrucción y el riñón descansa y vuelve a ser normal la presión. Y ya el paciente ya no es hipertenso. Ya no es hipertenso, exactamente. Eso es bueno saberlo, doctor. Y hablaba de otro grupo de factores. ¿Serían los genéticos o Sí. hereditarios? Sí, los genéticos, que la prevalencia viene asociada a esto, donde la carga de familiar es una carga que va pasándose de generación en generación. Y a veces 3 de cada 10 pacientes que tienen antecedentes familiares van a ser hipertensos. Y a veces más jóvenes, ¿verdad, doctor? Porque antes se veían generaciones de adultos mayores que empezaban a desarrollar esta comorbilidad o este padecimiento, pero cada vez hay personas adultas jóvenes o Claro. incluso jóvenes adolescentes ya con el padecimiento. Sí, mucho se debe a nuestro estilo de vida. Yo creo que hay análisis de por qué ha pasado esto. Un análisis muy importante que se hizo a nivel del mundial significa que la gente antes tenía que desplazarse más a sus trabajos, Claro. más actividad, no había la cercanía para tener alimentos chatarra a la mano, que desafortunadamente se influye. Actualmente sale uno y en la esquina hay puesto de taquitos, quesadillas, De tamales, de todo refrescos, esto. papas, dulces. Y que a veces es lo rico por lo que es los carbohidratos y la grasa, pero realmente nuestros padres o nuestros abuelos pues comían ¿qué? Frijoles, tortillas, Claro. iban al molino, caminaban más. Ahora Tenían ya sus gallinas. sí, el huevo era natural. Claro. Ahora el carro ya hace que nos desplacemos en carro, poco uso de la bicicleta, poca caminata. Entonces esa cambio generacional de ser un poquito más sedentarios es lo que ha influido a que el paciente joven, yo en mi consulta veo jóvenes, el más chico de 13 años hipertenso. Entonces, ¿por qué? Porque tiene obesidad, tiene sedentarismo. Ahora los videojuegos en los jóvenes los meten a un mundo donde ya no se fomenta el ejercicio. Es estar en un cuarto encerrado jugando y comiendo chatarra. Eso es lo que ahora ha cambiado la generación. Y también el estrés afecta, ¿es uno de Claro. estos factores predisponentes? El estrés es algo que, si es sostenido, llega a generar cambios en la tensión arterial. Es decir, si es un estrés crónico. Sí, estrés donde el trabajo llega corriendo, cosas que son cotidianas y que a veces por lo cotidiano se van haciendo como normales. El estrés de llegar rápido a la escuela, el estrés de correr la comida. Ese estrés que parece insignificante es el tradicional, pero el estrés de oficina, el estrés de trabajo, también genera este cambio. Y ahora se ha considerado el estrés como la enfermedad silenciosa, pasó a desplazar a la hipertensión arterial, ¿verdad, doctor? Sí, porque el estrés te puede llevar no solamente a hipertensión, te puede llevar a otras enfermedades. Hay ya un síndrome que es el síndrome donde duermes estresado, ¿sí? Fibromialgia, Vives se llama estresado, fibromialgia. comes estresado. Comes y realmente ya no duermes, no descansas, diario de estrés, cansancio crónico. ¿Sí? El estrés es un factor muy fuerte. ¿Y cuáles serían entonces los factores predisponentes para desarrollar hipertensión arterial, doctor? Yo creo dejarlos muy claros, sería genético, sería alterar el estilo de vida, que sería fomentar obesidad, sedentarismo, alcoholismo, la ingesta de sal abundante y la falta de ejercicio. ¿Vale? Y nuestra población cada vez se acerca más a estos factores Exacto. de riesgo. Cada vez vivimos en un ambiente mucho más obesogénico, generador de obesidad y luego pues predisponente a la hipertensión. Y somos un país con nivel mundial del 2-3 de obesidad. Cierto. Entonces todos estos factores son los que están apuntando a que México tenga en los primeros En lugares. el top 10, Sí, claro. pero mal. Ganamos, pero en los padecimientos, doctor. Deberíamos Exactamente. ganar en otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema en el siguiente bloque. Claro. Quédense con nosotros porque vamos a platicar sobre los grupos de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. Ustedes ya escucharon qué es el padecimiento, cuáles son los factores de riesgo, algunos genéticos, algunos hereditarios,
otros más de nuestro estilo de vida, así que vamos por favor a ver en el siguiente bloque lo que nos predispone a este padecimiento y quiénes están en mayor riesgo, si los adultos mayores, los niños, los pacientes que viven con obesidad, aquellos que no realizan actividades físicas. Quédense con nosotros, por favor, aquí en su programa Salud en Casa para seguir con el tema hipertensión arterial, la salud del corazón. Estás viendo Salud en Casa. Repetición. Ya estamos de regreso en tu programa Salud en Casa con el doctor Marco Antonio Hernández Mercado, que nos va a seguir hablando sobre hipertensión arterial. Tocaremos la salud del corazón. Platíquenos primero que nada, doctor, ¿cuál es la tensión arterial normal, la saludable? Sí, la definición de una tensión normal es de 120/80, aunque se establecen guías de tratamiento y de estratificación, que es cómo hacer el diagnóstico, y nos dicen que hasta 140/90 es una presión normal todavía, pero hay estadios. Entre 120/80, que es lo normal, 130/80 podemos decir que es una presión arterial normal alta, pero sigue siendo normal. Aquella que sobrepase 140/90 ya es hipertensión arterial. O sea que después de 140/90 es cuando se requiere un medicamento para controlar esa presión arterial. ¿Antes no? ¿O cómo se diagnostica ahí, doctor? Se requiere más que medicamento, primero diagnosticar. Para diagnosticar la hipertensión necesitaríamos 2 o 3 tomas de presión por arriba de esa cifra. O que en cualquier momento de nuestra vida la presión tenga 180/100, ya soy hipertenso. Si en alguna detección me toman esa presión, entonces al azar es hipertensión. Se requiere que tengamos esas 2 o 3 tomas porque a veces la variabilidad de lo que es la tensión arterial puede hacer que un día tenga 140/90, 130/80, 120/80, y entonces a lo mejor nada más vive una etapa de tensión y no como tal una hipertensión arterial ya diagnosticada. Se ha escuchado que la tensión arterial es reactiva a emociones. ¿Esto es cierto, doctor? Que por un evento de estrés se eleve la tensión del paciente y después vuelva a la normalidad. Sí, es cierto, pero si mi cuerpo tiene la capacidad de reaccionar, tendría que compensarla. Cuando ya pierde esa capacidad, entonces ya no es tensión reactiva, ya es hipertensión arterial. Ok, qué bueno que nos aclara esta diferencia. ¿Y qué síntomas o signos podrían identificar las personas para estar monitoreando su tensión arterial? Ok, comentábamos que hay enemigos silenciosos, decías del estrés. Sí. El estrés es un enemigo silencioso, pero la hipertensión arterial es un enemigo silencioso que no ha cambiado, porque casi hasta un 40% de la gente vive asintomática, es decir, sin un síntoma que lo presente. Y cuando ya llega a la etapa donde la hipertensión ya está declarada, ya hay daño a los órganos que desafortunadamente, por no hacerle caso, a veces 5 años atrás existe el diagnóstico de hipertensión y pasan esos 5 años y apenas me diagnostican hipertensión, donde ya mis órganos, que ahorita los mencionamos, los órganos de choque o los de daño de órgano blanco, son los que se empiezan a lastimar. Riñón, corazón, ojos, extremidades, nuestro sistema vascular. Pero sí es esa falta de percepción de síntomas. Ahora, si nos dedicamos a los síntomas, pues generalmente existe el dolor de cabeza, que es como pivote, existe el mareo, existen las palpitaciones, que empiezo con sensaciones de taquicardia, puede haber sensaciones de sofocación al caminar, de un suspiro que me genere cuando yo habitualmente tengo una condición física regular y ahora para subir 3, 4 escalones tengo que suspirar, ¿no? Entonces es dolor de cabeza, es mareo, es palpitaciones del pecho, es sofocación. Existen algunos otros que van a depender mucho de las variaciones de la presión, como los zumbidos de oídos,
que existen, como pequeñas luces que empiezan a destellar enfrente de mí, luminosas, que son en conjunto cuando la presión está variando, ¿sí? Pero si vemos, son síntomas que a veces los podemos tener y pensamos que es cansancio, que es estrés, que es fatiga, y tomamos un medicamento, un analgésico, se nos quita, pero no nos tomamos la presión. Vemos el efecto secundario, el síntoma, el signo, pensamos en cualquier cosa menos en la presión arterial. Y un mensaje que es bueno para que la gente lo quede en casa es que a mis pacientes les digo, si duele la cabeza y es algo común, tómese la presión, porque usted mismo va a saber si ese dolor de cabeza coincide con presión elevada, pues es hipertensión. Si ese dolor de cabeza coincide con presión normal, puede ser su estrés, su cansancio, su agotamiento del día. Cualquier otra cosa. Exactamente. ¿Y cuál sería la frecuencia adecuada para monitorear nuestra presión arterial? Como tal, una frecuencia no existe, pero todo varón arriba de 35 años debería tomarse la lectura de presión mínimo unas 2 o 3 veces al año. Mujeres entrando en la premenopausia es cuando empieza el juego del vencimiento de la presión. A partir de esa edad, de los 50, 45 años en la mujer, pues hay que tomar la presión arterial. Ya cuando me diagnosticaron presión arterial elevada, que a lo mejor estuvo en 140-90, es cuando el médico le va a decir, tiene que hacer 3 tomas diarias para diagnosticar si existe hipertensión o no. ¿Varía la toma de la tensión arterial? ¿Depende la hora del día? ¿Por eso es que se indican 3 tomas? Sí, y hay una palabra que se llama ciclo circadiano, que es como ocurre mi presión en base a la mañana, la tarde y la noche. Hay una hormona, que esa hormona se eleva a las 3, 5 de la mañana, se llama cortisol. Ese cortisol sale y es como que echa a andar todo nuestro cuerpo. Ese cortisol puede elevar la presión, entonces habitualmente la tensión arterial es más elevada en la mañana y disminuye en el resto de la tarde a la noche. Eso sería la normalidad. Esa es la normalidad. Doctor? ¿Y cómo se toma de manera correcta la tensión arterial? Porque a veces ya nos sentimos con hipertensión, pero ni siquiera sabemos tomarla bien. No, y es un buen punto porque hay ahora aparatos electrónicos que facilitan la toma de presión. Muchos médicos, compañeros míos, a veces están en contra, pero a veces es por el no conocimiento de cómo se utiliza. Hay 2 tipos de aparato para leer la presión. Uno es el manual, que es el que la enfermera, el médico le coloca el brazalete con su estetoscopio y toma la presión arterial, que es un método que está validado por la expertise de la persona que lo está haciendo. Es decir, qué tan capaz es la enfermera o el médico de ya tomar la presión para saber diagnosticar y dar lectura correcta. Pero si yo me compro mi aparato en la farmacia y lo tengo y es electrónico, ¿qué recomendaciones? Hay 2 aparatos, el de muñeca y el de antebrazo, el de brazo, perdón. El de muñeca se utiliza para pacientes jóvenes, idealmente aquel paciente menor de 40 a 45 años. ¿Por qué? Porque las arterias, lo que son en diámetro, están más pequeñas en la mano, miden 3 milímetros, a diferencia de la del brazo. La del brazo llega a medir 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Con la edad va haciendo que la arteria se vaya calcificando y se haga un poco dura la arteria. Entonces, puede haber errores arriba de 45 o 50 años de edad si yo me tomo la presión aquí. No es como lo más aconsejable arriba de los 50 años. Entonces, el aparato que es de brazo es el ideal. Pero ¿qué saber de este aparato? Porque a veces lo conecto, a veces es de pilas, me tomo la presión y la primer lectura, a diferencia de los aparatos manuales, la primera lectura no es tan fidedigna porque tiene un sistema de purgado de aire. Y es muy importante que lo sepan porque el manual tiene una calibración con mercurio a 0. Eso evita que se descalibre el aparato. Pero el manual, el electrónico, que ya sea de aquí o de acá, tiene aire y funciona con aire. Entonces la primera lectura va a inflar y puede dar un falso positivo. Se desinfla el aparato, apachurro otra vez y la segunda lectura es la correcta porque me va a dar más confianza sabiendo que ya está calibrado o purgado. ¿En cualquiera de los brazos es correcto? En cualquiera de los brazos. Decían que en el brazo izquierdo por el corazón, realmente debe ser a la altura del corazón.
Claro. ¿Y es cierto que se debe apoyar el brazo, doctor? Descansando, ¿O pueden tomarlo con al el aire brazo libre. al aire? No, debe estar sentado, cómodo en una mesa, con la mano recargada, para que no exista tensión del brazo. Ok, Sí. porque eso influiría en la toma. Exactamente. Claro. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo que desarrollan tensión arterial elevada? Ok, entonces para entrar a grupos de riesgo, tendremos que recordar esos factores que hablamos. Si Cierto. tengo obesidad, tengo un factor de riesgo. Si no hago ejercicio. Si no hago ejercicio, si soy un fumador crónico, si la ingesta de alcohol es muy frecuente, si yo soy de aquellos que sin probar, le pongo sal a la comida, Claro. pues entonces sé que estoy exagerando en esos hábitos, malos hábitos. Grupos de riesgo serían esos, pero también tocamos ese punto de la mujer premenopáusica. La mujer premenopáusica empieza a perder la capacidad, por los estrógenos que empiezan a disminuir, la capacidad de autorregulación. Entonces, la mujer vive protegida por los estrógenos hasta esa etapa premenopáusica. Incluso la relación de enfermedad son 3 hombres por una mujer hasta la etapa premenopáusica. Entran en la menopausia y la relación se vuelve 1 a 1. Y ya los alcanzamos en la competencia. Sí, aunque llevamos una carrera avanzada nosotros. Entonces tienen más riesgo los hombres de desarrollar hipertensión arterial. Sí. ¿Y hay un grupo de edad específico? Como tal, la edad no tanto. Yo creo que influyen más los factores de riesgo asociados. Porque, te decía, hay gente que es joven, de 13 años, y ha hecho hipertensión. Hay gente que me ha llegado por primera vez a los 85 años, con hipertensión a los 85 años. Digo, señor, se aventó toda su vida sin hipertensión. O tal vez sin monitorearlo, ¿no, doctor? Sí, pero Tal vez había sentido síntomas o había percibido algún signo, pero así sobrevivió. Que uno se da cuenta, como especialista uno sabe si la hipertensión que uno tiene diagnosticando ahorita es reciente, o con los estudios que yo tengo le puedo decir, no, su hipertensión ya tiene años de evolución. ¿Se podrían basar en el daño a los órganos que nos mencionaba hace rato? Claro, los daños de órgano blanco son, decimos otra vez, el mismo corazón, los ojos, el riñón y las extremidades en general, o el sistema vascular. ¿Qué hacemos cuando diagnosticamos a un paciente hipertenso? Aparte de la lectura de la presión, tomamos un electrocardiograma y vemos el grado que se llama hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es la gordura que el corazón ha hecho. Y es algo importante porque si mi paciente llega y su electrocardiograma está alterado con datos de hipertrofia, le digo, usted tiene 3 o 4 años con la hipertensión. Sí, es como un atleta. El corazón es un músculo. Si yo ese músculo lo someto a una fuerza, pues si yo me pongo a hacer pesas durante 5 años, tengo un conejote. Claro. Si yo ese músculo cardíaco lo pongo con presión, ese músculo va a crecer como el músculo del bíceps y va a estar gordito. Eso es lo que vemos en un electro. El daño al corazón. Y muchas veces el paciente ya está sufriendo por esos daños a los órganos blancos sin saberse hipertenso. Exactamente, sin conocer el diagnóstico. Y ya empezamos con tratamiento cuando ya tiene un camino avanzado de daño a esos órganos. Y a veces menciona el paciente, ya no me hace el medicamento, o yo ya para qué, ya no puedo bajar mi tensión arterial, pero en realidad es que ya hubo un daño previo. Y hay una frase común en las personas que es, ya me acostumbré a esa presión. Claro. Y ese es un mal término. Yo le digo a la gente, nunca nos vamos a acostumbrar a la presión. ¿Por qué? Porque la presión alta, su cuerpo se va acabando poco a poco. Es como ir envejeciendo por adentro. Entonces, aunque usted diga, yo vivo con 150, 90, es que ya me acostumbré. Le digo, no se acostumbra. Usted quiere acostumbrarse, pero sus órganos no están acostumbrados. Y va a haber un deterioro paulatino. Es como traer un carro a toda velocidad todo el tiempo, se va a acabar más rápido. La máquina. Y por el contrario, doctor, aquellos pacientes que siempre dicen, yo soy de presión baja, ¿a ellos les cambiarían las cifras para diagnosticarlos con hipertensión? Yo creo que ese término de presión baja aplica mucho para la mujer. La mujer vive vuelvo a los estrógenos, la mujer vive por esos estrógenos con un poco de vasodilatación. Y entonces la mujer habitualmente, conforme empieza a tener embarazos, empieza a tener madurez, empieza a cambiar sus cifras. Aunque hay hombres o varones que tienen 90, 60, 100, 60, pero yo diría de 10, 1 o 2. Y en cambio en la mujer, de 10 mujeres jóvenes van a tener 8 o 9 presión 90, 60, 100, 60. ¿Sí?
Sin necesidad de tomar medicamento, ¿verdad? Hablando de este grupo de mujeres Sí. con hipotensión. Sí, sin necesidad de tomar medicamento, exactamente. ¿Y en el embarazo aumenta el riesgo de desarrollar tensión arterial elevada? No, hay una enfermedad que desafortunadamente complica el embarazo. Ok. Se llama preeclampsia. Y esa preeclampsia al final del embarazo, por algunas teorías que no están bien demostradas, pero todo apunta a que la placenta secreta algunos enzimas, sustancias que hace que eleve la presión, incluso tengan complicaciones de preeclampsia a eclampsia, que es el cambio donde ya pierde el equilibrio del órgano de la mujer embarazada y convulsiona al final del embarazo, que son entidades graves porque pues ya requieren terapia intensiva o monitoreo estricto del binomio tal. Vamos a seguir hablando sobre este último tema que nos dejó pues muy espantados, porque a veces a las mujeres embarazadas no las consideramos un grupo de Claro. riesgo. Continuamos en el programa Salud en Casa. Si padeces hipertensión arterial, recuerda que el peso es un factor que puede seguir aumentando tu tensión arterial. Para controlar ese exceso de tensión arterial, puedes controlar tu peso. Está demostrado que cada kilogramo que disminuyas de peso corporal influye en tu tensión arterial. Es decir, te va a ayudar a prevenir que desarrolles complicaciones por tu padecimiento. Para mantener un peso adecuado o saludable, debes consumir de 3 a 5 frutas y verduras al día. Debes tomar 2 litros de agua diariamente, agua simple, no refresco, no café, no té y mucho menos bebidas alcohólicas. También debes realizar ejercicio, por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico y 20 minutos de ejercicio de fuerza. Poco peso y más repeticiones. Para complementar este estilo de vida saludable, trata de realizar por lo menos 3 comidas principales y 2 colaciones durante todos los días de la semana. Si el fin de semana deseas consumir un alimento extra, trata de no rebasar tu consumo diario habitual y no exceder el consumo de alimentos ultraprocesados. Ya estamos de regreso en el programa Salud en Casa. Nos quedamos platicando de un tema súper interesante que es la hipertensión arterial, hablando de las mujeres embarazadas. ¿Cierto que la mujer embarazada y sobre todo si inicia su embarazo con exceso de peso tiene doble riesgo, doctor? Claro, o sea, se le acumulan factores de riesgo. Si además fuma, si además toma, si además no hace ejercicio. Por eso el embarazo es la etapa que debería ser la más saludable. Y debería ser. Si yo llego a esa etapa con estilos de vida no correctos, pues fomentarlos. Porque de verdad esta entidad que es la hipertensión al final del embarazo puede complicar tanto que a veces hay gente que ha muerto por esto. ¿Y esta mujer embarazada debería tener el seguimiento solo con su ginecólogo o es necesario que acuda al cardiólogo? Muy bien. Hay un programa en el Estado de México que se lleva a cabo como el Código Mater. Código Mater significa que toda mujer embarazada debe estar vigilada todo su embarazo. Debe tener prácticas de vigilancia desde la medicina familiar hasta el médico ginecólogo. Y hay una tarjeta que ellos tienen cuando encuentran signos de alarma, cuando derivar a un especialista, ya sea un cardiólogo, ya sea un médico internista, y ahora hay ginecólogos que se encargan de embarazos de alto riesgo. Es un tema que, como bien dice, se le ha dado un poder fuerte porque realmente la muerte materna es algo cruel, ¿no? Y cada vez más en aumento en nuestro estado, ¿verdad? Hubo, pero con este programa el impacto que ha tenido es disminuirlo. No, pues qué bueno, doctor. Sí. Hablando ya de los pacientes, ya no solo las embarazadas,
que se han dado cuenta que su presión arterial ha estado elevada. ¿Con quién deberían acudir? Yo creo que hay que darle mucho poder al médico de primer contacto. Claro. Porque es el que tengo a la mano. O sea, no es referir luego al cardiólogo. Es médico de primer contacto para que me establezca el diagnóstico. Sí. Y una vez que establece el diagnóstico, él va a ser capaz de decidir si él continúa con el control de la presión arterial o por los grupos, por los estudios, tiene que derivar a un especialista. ¿Qué sería en este caso el cardiólogo? El cardiólogo o el médico internista, porque un cardiólogo tiene que entrar en este juego de la hipertensión cuando quizás sea una hipertensión de difícil control, cuando quizás sea una hipertensión secundaria que el médico sospecha, o bien si el paciente tiene la necesidad de escuchar la opinión del especialista cardiólogo, pues acudir. Pero yo creo que sí hay que fortalecer esos niveles, de primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel. Quizás en la forma particular a veces se presta más para acudir directamente al cardiólogo, claro. Pero yo creo que en general todos mis compañeros médicos, primer nivel, segundo nivel, tenemos esa capacidad de diagnosticar. Ya tendremos nosotros la repercusión de ver si me meto más con el paciente porque tiene una complicación cardíaca, complicación renal, oftalmológica, cerebral, que es donde ya el juego de la enfermedad sobrepasó ese nivel. Y entonces tendríamos que referir al paciente con el especialista que necesita, ¿verdad, doctor? ¿Y cuál sería el tratamiento para estos pacientes con hipertensión? Ok, podemos dividirlo en los dos grandes grupos, ¿no? El no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico en todas las escalas de riesgo, en todos los como guías internacionales, nacionales, incluso el CENETEC, que es el órgano que hace la guía de práctica clínica para México, establece que fomentemos todas las medidas no farmacológicas, que es combatir a esos factores que ahí están, que es la mala alimentación, que es la inactividad física, que es el sedentarismo, que es esa ingesta de sal abundante, que es ese alcohol excesivo, que es ese tabaco. Entonces de repente uno va creciendo y uno va cambiando porque uno piensa en esa juventud que vamos madurando, que no nos vamos a enfermar. Y cuando nos enfermamos es la sorpresa. Pero ¿qué sorpresa? Para mí no, sino ya todos conocemos el desenlace que ibas a hacer si no te preocupas por tu salud. Entonces yo creo que es corregir el estilo de vida. ¿Qué fomentaríamos? Una actividad física diaria que se considera aeróbica, cuando más o menos entre los 20 y los 30 minutos de actividad continua se llevan a cabo. Muchos dicen, es que voy al gimnasio, voy a hacer spinning. Le digo, está bien, eso es acondicionamiento. Pero si usted quiere fomentar mejor su salud, dele a esa parte, aparte de las pesas, aparte del ejercicio de tensión, una parte aeróbica, caminata continua, un trotar, un correr, 30 minutos diarios. Sí, adelante. Incluso podrían hacer ejercicio en casa, no es necesario salir, pueden hacer un poco de yoga, pueden hacer aeróbics o alguna rutina de internet que sea fácil para ellos, el baile. De bajo impacto, porque si no empieza a pasar de impacto que luego ya parece competencia de ver quién va más rápido con la bicicleta en los gimnasios, pero ahora con esta época del tema que estamos teniendo con la época del COVID, yo creo que ese ejercicio en casa se debería fomentar, porque le digo, todos tenemos un jardín o en la sala, aunque parezcamos que estemos dando vueltas ahí como loquitos, pero se tendría que fomentar. La ingesta de sal es algo correcto. Hay sal que ahora en Europa se ha fomentado su utilización. Es la sal del Himalaya. Tiene una propiedad que genera un cierto efecto de vasodilatación, a diferencia de la sal refinada, de la sal yodatada, de la sal de grano. La sal del Himalaya tiene ese plus que le daría. El alcohol, pues se diría que no sean 150 mililitros de alcohol al día, pero pues 2 cervezas ya a esta hora están con el calor, ya cumplieron su efecto. El tabaco sí abandonarlo, el peso controlarlo, porque si decíamos nuestro mapa en el país, estamos con que el promedio oscila entre sobrepeso y obesidad grado 1. Esa es como la pirámide principal, pero abajo está la obesidad grado 2, la obesidad grado 3. Entonces hay gente que sí tiene un índice de masa corporal muy alto. Es ese control de carbohidratos, de acceso a grasas libres, que tendría que haber unas políticas también un poquito de restricción de estos alimentos, ¿no? Sí, por no supuesto. tan fácil su acceso, ¿no?
desde los niños. No hablamos Sí, solamente claro. del adulto que puede decidir qué comer o qué no comer, en qué momento hacer ejercicio o no realizarlo, si ponerle o no sal a su comida. Estamos hablando también del riesgo que corren los niños, Claro. bombardeados por tantos alimentos altamente calóricos, altos en sodio, altos en grasa, ultraprocesados, en lugares donde no pueden hacer ejercicio, no toman agua, mejor toman bebidas endulzadas. Entonces, creo que sí, Sí. deberíamos poner mucha atención Yo al creo que estilo de vida. sería eso, impactar en los factores de riesgo, porque el farmacológico ya le corresponde al médico. Ya le corresponde al médico. Hay guías que nos van diciendo primer línea, segunda línea, tercera línea, y cuando esto es rebelde, hay escalones que ya favorecen la atención. Por eso decíamos, el médico de primer contacto tiene un papel muy importante. Ese papel es diagnosticar, tratar y fomentar el buen estilo de vida. No automedicarse. Yo diría que no, porque no falta que mi comadre le diga, pues yo tomo Captopril, Claro, esta toma esto. pastillita. Exactamente. Yo creo que no. Ese peso hay que dejárselo al médico, porque realmente el médico tiene esa capacidad de decidir qué línea escoge en base al algoritmo que uno tiene ya en la mente por lo que uno ha estudiado y qué sería lo mejor para este grupo de edad, para este otro grupo de edad. Y tampoco los remedios, Muy hablando bien. de las vecinas que opinan, de los amigos que a veces no lo hacen en son de perjudicar, Claro. pero se han puesto muy de moda tés, semillas, algunos productos que prometen controlar la presión arterial y es falso, ¿verdad, doctor? Claro, claro. Yo creo que hay un tema que a veces yo lo comparto y le digo, la medicina alópata es la medicina que hacemos los médicos, pero hay medicina alternativa. La medicina alternativa no es que esté peleada con la alópata, podemos compartirla, pero jamás la alternativa sustituye al alópata. Por supuesto. Entonces, habrá propiedades benéficas del ajo, del alpiste, del higo, que mucha gente la tiene en la mente Sí. y dice, pues un té de higo, un té de alpiste, un ajo diario. Y digo, sí, pero si usted toma un tratamiento farmacológico, primero su tratamiento farmacológico y después piensa en lo demás, no como su opción segura, lo alternativo. Claro. Y es que en los medicamentos hay una dosis, Claro. ¿verdad?, de la sustancia activa y no sabemos el ajo qué cantidad va a tener de esa sustancia activa. O si la tiene o no la tiene. O si la tiene o no. Sí. Y tocamos un alimento, pero hay muchos tés mágicos, Sí. cápsulas, que a veces no sabemos ni siquiera qué estamos consumiendo y ponemos en riesgo nuestra salud. Exactamente. Pues yo creo que entonces es recalcar bien las medidas de cuidar factores de riesgo, lo farmacológico dejárselo al médico, y la parte de unión. Yo creo que esta unión es médico de primer contacto, médico de segundo contacto, especialista, cualquiera está con esa capacidad para poder atender a los pacientes. Y no irse luego al especialista, Pues empezar con el médico familiar, confiar en él, Ujú. tomar el medicamento, porque a veces también el apego del paciente es un poco complicado. Ya el doctor nos dio qué medicamento tomar, pero un día sí me la tomo, otro no, solo cuando me sienta mal, solo cuando monitoree mi presión y esté elevada, como que solitos nos dosificamos. Y de ahí sale algo muy importante, que también es frecuente en la consulta de cualquier médico. Oiga, amanecí con la presión bien, ¿me tomo el medicamento? ¿O no? Ah, exactamente. Y le digo, pues es que amaneció su presión bien porque toma el medicamento. Entonces realmente el apego al tratamiento, hay estudios donde el apego al tratamiento llega a ser a veces del 40-50%. ¿Sí? Eso es algo dramático porque entonces nos preocupa que de 10 pacientes, 4 o 5 toman constantemente su medicamento y la otra mitad no. Nada. Y no solamente no se apegan al medicamento, sino que no modifican estos factores de riesgo que Exactamente. tanto hemos mencionado durante todo el programa. Claro. Vamos a seguir platicando sobre el tema en el siguiente bloque. Mientras tanto, recuerden, casa, modificar estos factores de riesgo. Si usted ya tiene hipertensión, por favor, acuda con su nutriólogo para que evalúe y realice un plan de alimentación adecuada para usted. Empiece a hacer un poco de ejercicio cardiovascular, como nos comentaba el doctor Marco Antonio, y también deje de fumar. Evite las bebidas alcohólicas y no agregue sal a sus alimentos. Vamos a poner en práctica todas estas recomendaciones y nos vemos al regresar en Salud en Casa.
Recuerda que para mejorar la función de tu sistema inmune, tienes que consumir frutas y verduras, ya que estas contienen antioxidantes. Prefiere siempre consumirlos frescos, pues los antioxidantes son volátiles y sensibles al calor, a la luz y a la temperatura. Por favor, si consumes 5 frutas y verduras al día, trata de que estén bien desinfectadas y varía los colores. Prefiere frutas de temporada según la estación y puedes identificar estas frutas y verduras de temporada por el precio accesible. Come frutas y verduras, es la recomendación de tu nutrióloga. Ya estamos de regreso en tu programa Salud en Casa. Hoy nos acompaña el doctor Marco Antonio Hernández, que nos está platicando sobre un tema muy interesante que es la hipertensión arterial. Ya nos platicó sobre los signos, síntomas, los factores de riesgo, los grupos de riesgo y ahorita vamos a hablar sobre las complicaciones de la enfermedad. Platíquenos, doctor. ¿Qué complicaciones hay en un paciente que tiene hipertensión arterial por muchos años? Claro, yo creo que vamos a dividirlas en las que van dañando a los órganos. Sí. Conforme el órgano de choque, ya sea el riñón, el propio corazón, el cerebro, el sistema vascular, va teniendo esa sobrecarga de presión constante, pues las complicaciones a nivel cardiovascular llegan a ser desde la hipertrofia que decíamos, que es el incremento, el engrosamiento del músculo, hasta infartos al corazón, hasta algo que es lo más temible, que es la insuficiencia cardíaca. Y en ese camino, la hipertensión arterial deja una marca muy cruel. Esta marca cruel se llama fibrilación auricular, que es la causa principal de embolias en el paciente hipertenso. Entonces, el paciente hipertenso, cuando empieza a hacer este mecanismo de engrosamiento del músculo, ya no se relaja adecuadamente. Y entonces ese corazón lo que hace es fomentar un mal bombeo. Puede haber cambios en la presión interna del corazón que de repente genera un remolino, eso es una arritmia cardíaca. Ese remolino favorezca la formación de un trombo, de un coágulo y viaje al cerebro y sea la primera causa de discapacidad tener una embolia cerebral. A nivel renal, hay pacientes que llegan a desarrollar insuficiencia renal con todo lo que acarrea esta enfermedad, que es pues ahora tener diálisis o una solución de alternativa para que pueda mejorar mi funcionamiento, hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿O un trasplante, doctor? Algunos pacientes hipertensos llegan a ser sometidos a trasplante, pero finalmente la hipertensión arterial es el mecanismo que tenemos que cuidar, porque si un paciente trasplantado o que se va a someter a trasplante es hipertenso, se tiene que evaluar por un grupo, por un comité. Ese comité va a definir si es todavía capaz de recibir un trasplante o no. Aquí hablamos que la complicación fue por la hipertensión desarrollar insuficiencia renal. Entonces, ¿qué pasará si me ponen un trasplante? Por eso la importancia de ese comité de decidir qué paciente entra a un trasplante renal o qué no. Y a nivel cerebral decíamos esta complicación cruel que es la embolia cerebral. La embolia cerebral es por la arritmia que provoca el corazón. Deja infartos cerebrales y deja discapacitado al paciente. Deja discapacitado con un problema de no mover, de no hablar, depender ahora de la familia y toda esa dinámica familiar se cambia de andar siendo productivo ahora dependiente de alguien, ¿no? Eso es lo cruel. Y a veces pensamos que nuestras malas decisiones solamente afectan nuestra salud, pero en realidad estamos poniendo en riesgo pues la salud de toda la familia porque nos los llevamos en el camino. Ese desequilibrio familiar a veces rompe familias, porque finalmente, pues ¿quién va a cuidarlo? ¿Quién va a hacerse cargo? La mamá, los hijos que trabajan, si los hijos son pequeños, ¿quién va a aportar el dinero para esa familia? Por eso es cruel. El evento vascular cerebral o la embolia cerebral, así coloquialmente llamada, pues es esa complicación de la hipertensión. ¿Okay? Ahora hay medicamentos que ayudan a prevenir anticoagulantes, que ahí el especialista, el cardiólogo, tiene que meterse. Es donde es el plus mayor del cardiólogo estar encima de ese grupo que ya desarrolló la complicación o que está en el camino para desarrollarla.
¿Y hay algún cálculo de los años de desgaste que sufren nuestros órganos para ya llegar a estas complicaciones? ¿Cuántos años pasa el paciente con hipertensión antes de desarrollar una complicación? Habitualmente está entre los 15 y los 20 años de hipertensión, y de ahí dependerá si fue hipertensión controlada o fue hipertensión descontrolada. Porque si realmente yo pienso que me dieron captopril hace 10 años y una pastilla al día, quiero pensar que es lo mismo, y no hubo un chequeo, no hubo un seguimiento. Por eso los órganos de salud se preocupan, porque es prevención primaria antes de la enfermedad y prevención secundaria. La prevención secundaria es cuando ya tengo la enfermedad. ¿Qué tienes que hacer? Ya dijimos estilos de vida, apego al tratamiento, pero también seguimiento, porque el seguimiento es algo que hay mucha gente que en las instituciones públicas se queja porque a veces las citas son 3, 6 meses, pero realmente con que se cumpla su cita, yo creo que el médico es capaz de decidir en esa cita, con lo que tiene, si estamos en un riesgo, estamos en un control, y ese es el tema de prevención secundaria. Y estábamos muy acostumbrados a solamente acudir por el medicamento. También. Pero ahora el filtro de pasar a consulta es parte de este monitoreo, de ver si no me estoy acercando a estas complicaciones, Claro. si estoy realmente modificando los factores de riesgo que ya mencionábamos, el estilo de vida, el ejercicio. Realmente ahí entra una prevención secundaria. Exactamente. Y eso es a lo que las instituciones públicas están metidas. Un órgano de salud, ya sea ICEMI, ya sea donde trabajo yo, ya sea ISEM, ISSSTE, etcétera, Salubridad, tiene estos programas primarios de prevención secundaria, que es el control del peso, que es el control del azúcar, que es el control de la presión arterial, pero la gente a veces lo ve con el tema solo de voy por mi medicina. Me lo tomo y ya. Y ya, pero esa parte del seguimiento la que a veces se pierde un poco. ¿Y qué acciones nos recomendaría para que pongan en práctica los pacientes ya diagnosticados con hipertensión hoy, doctor? Sí, yo creo que es volver a recalcar. Tenemos que hacer actividad física. Esa actividad física debe ser fomentada 30 minutos, ejercicio aeróbico. ¿Sí? Puedo combinarlo con resistencia, porque la resistencia no está peleada con el corazón. También da un confort cardiovascular. Ejercicio, el control del peso. Ahí entra el control de peso basado en el grupo de alimentos. Bien decías, acudir con un nutriólogo, u orientaciones que a veces en las clínicas familiares ya existen guías, ya existen lineamientos que dicen, pues esto es para el control de peso, esto es lo que me sugieren comer, etcétera. Dejar esas toxicomanías que así se catalogan, el tabaquismo, el alcoholismo, ¿sí? Y a veces decían, ¿soy alcohólico? No, pero si la ingesta es diario, si la ingesta es frecuente, sobrepasa las 3 copas y es frecuente, pues vas a llegar a que el endotelio de tu cuerpo, si aparte tienes obesidad, si aparte fumas, si aparte tienes sobrepeso, etcétera, y la sal ahí está contigo, pues entonces no nomás es el alcohol, es la suma de esos factores. Yo creo que es fomentar esos estilos de vida que mencionamos y que en la plática se fueron recalcando. Y también servirían para las personas que no tienen hipertensión arterial, o sea, poner en práctica este cambio en su estilo de vida, no solamente uno, sino todo. Dejar las bebidas alcohólicas, el cigarro, comenzar el ejercicio, porque a veces nos ponemos la meta después, ¿no? El próximo lunes, el próximo mes, el próximo año empiezo, pues podemos empezar con poco. Hoy, aunque sean 10, 15 minutos, 20 minutos, irlo aumentando, así también obtendríamos un beneficio, ¿verdad? Y ahí puntualizar algo. Hay mucha gente que luego pregunta y dice, es que yo ando todo el día para arriba y para abajo y no paro. ¿Hago mucho ejercicio? Le digo, no hace ejercicio. Esa es su actividad de vida diaria. Si usted va al mercado, si usted sube y baja 3 pisos, si usted camina mucho, pero ¿qué pasa? Que usted en la esquina se para, en el semáforo se para. La clave del ejercicio es que sea continuo. O sea, una caminata de 30 minutos continuo sin parar, ese es el efecto cardiovascular que va a llevar a un buen acondicionamiento, no que todo el día ande para allá y para acá, porque eso es nuestra vida diaria. A eso hay que agregarle ejercicio. Por supuesto. Continuo. ¿Estos monitores de frecuencia cardíaca mientras realizamos ejercicios son recomendados? Sí, porque finalmente le debe de dar a uno la tranquilidad de saber que no excedo ese 85% de mi capacidad aeróbica. Que para eso sí tendríamos que ir con alguien que esté preparado para dar el acondicionamiento cardiovascular, el mismo médico, decirme, hay fórmulas que uno calcula para decir
esta es su frecuencia cardíaca a tope y arriba de esto ya genera un riesgo para su edad. O abajo de esto no es ejercicio, Exactamente. es actividad física. Sí, si nada no más. llega a ese 85%, pues realmente estamos alcanzando algo que no es aeróbico, ¿vale? Cierto, doctor. Ok. Y otra manera de monitorear si estamos alcanzando esa frecuencia cardíaca recomendada, Ujú. ¿podría ser nosotros tomar nuestra frecuencia? Sí, a veces es difícil porque se requiere un poco de experiencia. Ujú. Y la experiencia es que las pulsaciones las detecta uno en los sitios donde están las arterias. A veces es muy fácil, a veces Sí. si la persona, no importa lo delgado, a veces uno piensa, por delgado el pulso es rápido, no, Y no. sino la anatomía. Es un complejo vascular donde está la arteria, el nervio, el músculo y todo, y a veces no se toca. Entonces yo creo que eso sí se le queda un poquito más al que ya tiene más experiencia. Puede ser un paramédico, un compañero enfermero, alguien que toma un curso ¿cómo se llama? De signos vitales primarios, que ya tenga un poco de entrenamiento, porque si yo le digo, tomes el pulso, pues como que así, ¿Dónde? ¿A ¿cómo? qué hora? ¿Y qué? Y luego, ¿qué hago? Sí. Esa dificultad pudiera existir. Pero para la toma de la presión arterial sí lo podemos hacer nosotros, Claro. o es necesario acudir con algún personal de salud. Yo creo que como un screening, como un monitoreo Ujú. inicial, podría ser que yo tengo la duda, compré mi aparato o tengo el aparato de mamá, me tomo la presión arterial, salió elevada, recomendación dijimos, segunda toma, sale elevada ahí otra vez, pues mejor voy con un médico que verifique eso y que me diga qué tengo que hacer. Para el paciente que ya tiene hipertensión, Ujú. ¿qué tan frecuente debe tomarse la tensión arterial? Depende mucho el estadio. Por ejemplo, si es el paciente que se diagnostica con hipertensión de primera vez, pues le digo, hágase una bitácora, eso le aconsejo mucho a mis pacientes, porque luego van a la consulta y ¿cómo ha estado? Bien. Bien, en general bien. Y le digo, ¿y la presión arterial cómo ha estado? Pues quién sabe, ¿no? Pero la bitácora, si yo soy hipertenso, lleven una bitácora de presión arterial. ¿Por qué? Porque es como la mejor historia de su vida para que el médico tome decisiones. Pueden sentirse bien y aún así tener la tensión alta. arterial Dijimos elevada. que es un enemigo silencioso. Entonces puedo estar normal y tener la presión elevada. Cierto, doctor. Ujú. Entonces vamos a poner en práctica todo lo que nos dijo. De verdad que nos ha quedado muy claro los factores de riesgo y que para prevenirlos tenemos que actuar ya, no esperarnos hasta mañana o Claro. hasta el próximo mes. Claro. Muchas gracias de verdad, doctor. Si tiene algo que agregar sobre este padecimiento, sobre la salud del corazón. Pues mira, yo creo que gracias por la invitación porque son foros que fomentan mucho esta apertura que la gente que está en casa diga, pues yo sentí eso, yo escuché eso. Le agradezco mucho porque es parte de una buena charla agradable claro. de donde damos a conocer esos factores de riesgo que ese mensaje llévenselo a casa. Si yo tengo factores de riesgo, pues me voy a checar y no me voy a confiar en que por no sentir nada, no tengo nada. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por toda la información tan valiosa que nos dio el día de hoy. Quédense con nosotros en cada programa de Salud en Casa. Tenemos a los mejores especialistas en su ramo para llevar hasta su hogar información de fácil comprensión.